Hola amigos, en la clase del día de hoy veremos el nacimiento de la modernidad y cómo el hombre comienza a entrar en la centralidad de la filosofía de Occidente. Entre los siglos XIV y los siglos XVI se produce un cambio paulatino en el pensamiento. Las guerras entre naciones, las constantes pestes que asolaron a Europa y los conflictos entre la propia Iglesia Católica, que fueron horadando su universalidad cultural, fueron generando una nueva forma de pensamiento donde Dios ya no estaba en la centralidad del mundo y se comienza a criticar esa estructura. Por otra parte, la caída de Bizancio y la llegada de los turcos hacia Europa Oriental genera una emigración de sabios y filósofos que fueron alimentando la cultura de Occidente. Como decíamos anteriormente, en el pensamiento del hombre moderno comienza a desaparecer Dios de la centralidad de la vida de él. El hombre se posiciona como el núcleo de los procesos y del pensamiento, en lo que se conoció como el antropocentrismo. La naturaleza humana reemplaza las manifestaciones religiosas y es en la naturaleza y la investigación donde el hombre busca la verdad. La filosofía que surge de este proceso se conoce como el humanismo. Es un dejar atrás ese pasado medieval donde el pensamiento es repetitivo, escolástico, de investigación prácticamente en los libros, para recuperar los patrones de la cultura clásica, patrones grecorromanos, además de una investigación de la naturaleza y una percepción del mundo por parte del sujeto. El pensamiento religioso de esta forma, repetitivo y escolástico, se convierte en lo que conocemos como ciencia. La verdad revelada se convierte en una verdad empírica que se produce a partir de la observación. De esta forma surge primeramente la anatomía, que el propio Leonardo da Vinci investiga qué es lo que es el hombre por dentro, cuál es su funcionamiento, qué lo hace funcionar como máquina, y también la astronomía, que genera una crítica y una revolución con respecto a lo que se pensaba del cosmos en el mundo medieval. La Tierra no es la centralidad del universo. Los planetas giran en torno al Sol. De esta forma, Copérnico desafía el sistema de pensamiento medieval. Por otra parte, Kepler descubre que las órbitas no son en una circularidad perfecta, símbolo de Dios, sino que tienen la imperfección de la elipse. Todas estas formas de pensamiento fueron generando un cambio en la manera de actuar del hombre renacentista. Por otra parte, la invención de la imprenta en el siglo XV por Gutenberg genera un aumento exponencial de la difusión de ideas. Se comienzan a imprimir muchos más libros, se difunde el conocimiento y se genera un intercambio de ideas y un análisis crítico de estas. El desarrollo de la ciencia y las artes desde una escala humana genera un intercambio de conocimiento, una búsqueda de ese conocimiento que decantaría posteriormente en las academias de ciencia. Pero en este momento, este cambio de paradigma se conoció como el Renacimiento, que es un paso de la escolástica hacia una estructura de pensamiento filosófico que retoma los cánones clásicos. El arte del Renacimiento es distinto al arte medieval. El arte medieval es colectivo, en función de una difusión de una idea escolástica, en función de Dios, y generada a partir de murales bidimensionales. La obra artística del Renacimiento, a diferencia del mundo medieval, se impone una visión de autor, donde la obra ya no es una obra colectiva y anónima, donde cada trazo es irreconocible del sujeto que lo realiza, sino que el autor pasa a ser un personaje importante dentro de la sociedad renacentista. Y por otra parte, el mecenas se transforma en un financista de esa obra de arte. En ese sentido, la obra de arte ya no es difundida en catedrales o en lugares abiertos, sino que se exhiben dentro de las galerías de arte de los propios mecenas. En ese sentido, la obra de arte se convierte en una propaganda de los discursos de poder de la época. La visión del autor es plasmada a partir de un trazo
que es único e irrepetible respecto a su propia visión. Como dijimos anteriormente, durante el siglo XV se produce el gran cisma de Occidente. La Iglesia Católica, que había generado una cohesión universal en Europa, comienza a sufrir un proceso de desmembramiento, donde incluso existen dos papas que se excomulgan mutuamente. En ese sentido, la sociedad europea comienza a ver con malos ojos las prácticas de la Iglesia. La venta de indulgencias y el afán por generar riqueza ya no se condice con el rol vivificante que ésta tenía anteriormente. En ese sentido, comienzan voces críticas a plantear un disenso con esta iglesia, que finalmente termina en un desmembramiento en lo que se conoce como la Reforma Protestante. Martín Lutero genera la primera crítica y el primer disenso. Posteriormente lo seguirían Calvino y otros teólogos de la época. En ese sentido, se produce un cambio en la cohesión universal de la Iglesia Católica. Bueno, como síntesis a este video, primeramente abordamos un cambio de paradigma en el pensamiento de Europa durante el siglo XV. La centralidad de Dios y de la Iglesia que habían regido el mundo medieval son cambiadas por una visión donde el hombre y la experimentación del mundo son primordiales. Se vuelve a los cánones clásicos del arte y el pensamiento, haciendo tabula rasa de todo este mundo medieval que duró por más de 1000 años. Por otra parte, la cohesión universal que generaba la Iglesia en el mundo de la Europa occidental es cambiada por un desmembramiento de esta y un poder secular que comienza a regir a la política de Europa. Bueno amigos, espero que este video les haya servido y nos veremos posteriormente en otros videos.